Quería compartir con ustedes un análisis respecto a lo que ha acontecido entre Donald Trump y Zelensky. Necesitamos escuchar parte de lo que aquí acontece, parte de lo que aquí sucede, parte de lo que aquí se ha dado, para poner en contexto y también poder proferir algunas palabras al respecto. Porque desde ya anticipo, acá hay una gran hipocresía, no solo de Zelensky, sino de mucha lectura de derecha muy parcializada. A mí, sinceramente, me ha decepcionado ver a ciertos referentes de la derecha que no se animan, incluso con Donald Trump tomando posición al respecto, pronunciarse sobre lo que hoy vamos a ver. Desde ya digo, estar en contra de Zelensky no implica que uno esté a favor de Putin. Eso se llama, en lógica, falacia de la falsa equivalencia. Que yo no esté a favor de Boca no significa que esté a favor de River. Hay un sinfín de posiciones y lecturas. Lo que sí creo que es muy hipócrita tomar posición en favor de Zelensky simplemente porque se detesta a Putin, cuando muchos de los que han tomado en favor a Zelensky son los que luego han hecho una trayectoria combatiendo, por ejemplo, la ideología de género. Cuando se sabe que en Ucrania opera la mayor empresa de venta de embriones, que es Men Having Babies, una empresa que le vende a hombres homosexuales embriones con contratos donde se elimina si tienen síndrome de Down o síndrome de Tourette, donde se paga un vientre de alquiler a una mujer que esté en situación de cuasi esclavitud, donde se ofrecen las nacionalidades que se quieran tener por los convenios que tiene Ucrania, donde allí, de hecho, las empresas de fecundación in vitro tuvieron que descartar los embriones iniciada la guerra, en una empresa de que, por su propia naturaleza, ya descartaba el 80% de embriones concebidos. Entonces, yo lo que digo es, si nos importa la vida inocente, como dicen algunos, ¿por qué no hablan, por ejemplo, de lo que era Ucrania previo a la guerra? Si es que realmente nos importa la vida inocente y no nos importa solamente el like. Pero veamos qué nos va a decir aquí el primer mandatario estadounidense. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. Donald Trump marca una vez más que él tiene que alinearse no con Ucrania, sino con Ucrania y con Rusia, porque si se pone de un bando, no habría acuerdos de paz. Estados Unidos, con su poderío militar, lo que intenta es tomar posición por ambos bandos, que es básicamente no tomar posición. Y aclaro por un comentario que acabo de ver. Yo ya he criticado ferozmente la posición de Donald Trump en cuanto a la fecundación in vitro. Porque alguien me va a decir, Donald Trump también favorece la fecundación in vitro. Ya lo he criticado, ya tengo videos al respecto, ya lo he analizado, ya he expuesto el gran desastre que es esta industria y la gran contradicción de Donald Trump diciéndose pro vida y favoreciendo la fecundación in vitro. Aclaro porque no va a faltar quien diga que ¿por qué no criticas a Donald Trump cuando me he cansado de criticarlo? Pero en este punto quiero marcar que aquí efectivamente Donald Trump es realista. Si él toma una posición favorable a Rusia, se pone en contra de la OTAN. Si él toma una posición favorable a Ucrania, pierde todos los acuerdos de paz que tiene con Putin. Es realismo puro. You want me to say really terrible things about Putin and then say, hi, Vladimir, how are we doing on the deal? That doesn't work that way. Claro, él, porque, contexto, Zelensky estaba buscando que efectivamente Donald Trump se pronunciase en contra de Putin. Pero Donald Trump le está diciendo que no va a hacerlo. Esto se dio el último fin de semana, donde vimos a todos los demócratas llorar precisamente porque la posición republicana es tomar distancia de una guerra que fue financiada por Biden.
Biden financió esta guerra que le ha costado la vida a miles de personas, a miles de inocentes, de un bando y del otro. El presidente ucraniano que se encontraba en la oficina oval en Washington supuestamente iba a firmar un acuerdo con Estados Unidos de que iniciarían una asociación económica entre Ucrania y Estados Unidos, y además de generar una asociación económica con fines comerciales, iba también a generar una asociación de paz para ponerle fin a una guerra con Rusia. Pero la cuestión es que Zelensky quiso venir a corregir a Donald Trump presencialmente, como lo hizo previamente por redes sociales. Recuérdese que en el pasado, hace meses atrás, Zelensky dijo que Donald Trump no sabía lo que estaba pasando con Rusia, que supuestamente Donald Trump no conocía a Rusia y lo que estaba aconteciendo allí. Como que Donald Trump opinaba según lo que le había dicho Putin y no como dicen los medios internacionales. Entonces, acá es donde viene la discusión, porque justamente en un momento habla Zelensky respecto a la diplomacia y es cuando empieza el conflicto. La discusión entre J.D. Vance, vicepresidente muy formado, a mi criterio creo que es los mejores políticos a nivel mundial, contra Zelensky, que es un títere del globalismo y el progresismo internacional. Zelensky intentando querer hablar por encima de Donald Trump y de J.D. Vance, hablando de diplomacia, cuando él fomentó una guerra que se podía haber evitado si de hecho hubiesen seguido los lineamientos que tuvieron con Donald Trump mientras él estuvo en su anterior gestión. Hace años que viene pronunciándose Donald Trump respecto a la guerra de Ucrania y ahora lo viene a tratar Zelensky, al presidente de los presidentes más poderosos del mundo, como un ignorante que no sabe lo que está aconteciendo en su propia región. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned. Ahí le está diciendo a Zelensky, no está alineado con Putin, pero tampoco está alineado con Zelensky, no está alineado con nadie. Él está alineado con Estados Unidos. Es un presidente que cuida sus propios intereses. Y yo creo que acá muchos deberían aprender de este ejemplo. Porque Putin en ese sentido también funciona de la misma manera. Muchos que no conocen la teoría de Dugin no saben cómo piensa realmente Putin. Putin, muchos dicen, Putin es comunista porque se alía con Chávez y Xi Jinping. Eso es una lectura muy reduccionista, porque Putin no tiene ningún conflicto en aliarse con Donald Trump y el capitalismo americano. Porque Putin solamente vela por los intereses de Rusia. Que luego alguien me diga que es un dictador, un tirano que persigue a los disidentes y que limita la libertad de expresión. Problema de los rusos que tienen que resolver puertas adentro. Problema de los rusos que tienen que resolver puertas adentro. Pero lo que digo es, no le podemos llamar comunista a todo aquello que simplemente no coincide con nuestro pensamiento, porque la esfera política es mucho más amplia que simplemente decir soy de derecha o sos comunista X, Y o Z. Es mucho más complejo. With the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. Y eso es cierto. Donald Trump, quiera o no, tiene el aval para reestructurar un ejército que fue muy maltratado en la gestión de Biden, pero quiera o no, Estados Unidos sigue conservando ese poderío militar que le da finalmente en los hechos una supremacía. Una supremacía que no sé si alguien que esté viéndome aquí habrá visto el video que yo hice, una especie de mini documental muy chiquito de Corea del Norte. Que por cierto, ese es el tipo de contenido que a mí me gusta hacer. Videos editados, con sonido, con efectos,
con guión, con datos, como el que hice hoy sobre el adanismo. Entonces, acá estamos viendo de que, en efecto, el realismo político es que Trump, al igual que Kim Jong-un en Corea del Norte, son conscientes de su poderío militar. ¿Alguien me puede decir? No, bueno, porque se han violado tratados internacionales. Miren, yo tengo una cuestión con el derecho positivo, que acá hay un comentario que deja acá Alejandro. Yo tengo una cuestión con el derecho positivo que para mí no existe. El derecho positivo es una fantasía. Es una fantasía. Los acuerdos internacionales para mí son un verso. Para mí, mi lectura. ¿Por qué son un verso? Imagínense que está en un realismo puro Alejandro, Isaac y yo, que lo aprecio un montón al camarada. Estamos Alejandro y yo y hacemos un pacto de no agresión porque él es mi vecino. Pero resulta que me entero después de que no existe la policía. No hay un organismo internacional que me pueda controlar. Resulta que yo tengo armas, que yo tengo más fuerza física, que yo tengo más familiares en mi casa y que él está solamente con su novia y su perrito. ¿Por qué razón yo no invadiría su casa? Si yo no creo en el cielo y en el infierno, y si no hay un poder militar que me pueda frenar, porque estamos los dos en el medio del campo, ¿cuál razón habría por la que yo debería respetar un pacto entre Alejandro y yo si nadie me podría frenar? No digo yo como Horacio Justo, o sea, yo, en efecto, yo creo en Dios, yo creo en la ética, yo creo en la moral, pero es para que se entienda. En el plano internacional, lo que rige no son los pactos. Los pactos son un acuerdo como medio de organización que finalmente se imponen las condiciones del más fuerte. Si yo le pregunto a Alejandro, ¿cuáles son los países miembros estables del Consejo de Seguridad? Ahí está la respuesta de quiénes son los que dominan el mundo. No lo domina la ONU. Técnicamente el dominio viene del Consejo de Seguridad porque son los que tienen el poder militar en el Consejo de Seguridad. Son los que pueden hacer valer. Había muchos pactos, por ejemplo, no sé si, hablando de pactos, no sé si saben cómo fueron los pactos internacionales respecto a lo que debía ser la intervención de la OTAN con las naciones satélites de la ex Unión Soviética. Porque si vamos a hablar de historia, los primeros que violaron los pactos internacionales fue la OTAN. Los primeros que violaron los pactos internacionales fue la OTAN. Y no es algo que a mí me convenga, porque yo no soy comunista. Además, yo hice mi carrera siendo anticomunista. Pero tenemos que ser honestos. Ante todo, tenemos que ser honestos. Entonces, Trump es consciente de esto. Y Trump es consciente del poder militar de Rusia. Rusia, si hubiese querido, hubiese aniquilado Ucrania. Y un saludo a mi querido amigo Pablo Caruso. Recomiendo que se suscriban a su canal. Fin de momento publicitario, pero sigamos escuchando aquí. And I'd be so tough, but you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. I will respond to this. So look. Acá se viene un momento épico que se va a dar con la intervención de J.D. Vance. Imagínense lo que es el progresista de Zelensky, promotor de la ideología de género, promotor del control de natalidad, promotor de las prácticas más aberrantes cuando escuche a un vicepresidente católico tradicionalista. Vean lo que va a suceder, porque es una cuestión, insisto, detrás de todas las guerras, en el fondo siempre hay una guerra religiosa. Digamos, ¿no? Siempre hay un conflicto religioso. No es un tema menor. Yo sé que muchos me tiran después místico. Pero detrás de todas las guerras hay una apariencia económica, pero un sustrato que es fundamentalmente religioso. Quieras o no. Y miren lo que va a pasar con la reacción cuando hable el vicepresidente católico J.D. Vance. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace
And the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Fantástico. Lo que le está explicando allí es, en el fondo, que esa actitud prepotente de no, viva Occidente, viva la libertad, viva la igualdad, fraternidad y libertad, viva la masonería, vivan los valores deconstruidos, viva la ideología de género, vivan estas cosas raras con Biden. ¿A qué llevó? Provocaron a Putin y Putin dijo, ¿por qué me tengo que bancar yo? Aun cuando Putin fuese el más malo de la historia, que no estoy justificando las cosas que hace, pero lo que estamos diciendo es, aún si yo sé que Putin es malo y yo sé que Putin tiene el mayor ejército del mundo, en realidad para mí es el cuarto mayor del mundo, y viene el presidente de Estados Unidos y se alinea con la OTAN en favor de Ucrania, cuando Putin está diciendo, si la OTAN interviene en Ucrania, yo invado Crimea. ¿Y qué hace Biden? No, vamos a sacar pecho, vamos a mandar a la OTAN a Ucrania. ¿Pero qué esperaban que sucediese? Imagínense que yo tengo un conflicto, voy a dar un ejemplo, para que lo puedan entender. Imagínense que yo, voy a dar un ejemplo poco feliz porque me lo permite mi amigo. ¿Vamos? Me lo permite mi amigo Lautaro. Está mi amigo Lautaro de La Verdad es Católica, ¿no? Está mi amigo Lautaro. Y yo tengo una discusión con él. Resulta que yo tengo 30 kilos más que él. 15 años de entrenamiento en full contact. Manejo, no quiere decir qué tipo de armas, lo voy a dejar allí. Tengo todo ese poder. Además, tengo muchos contactos en el ejército. Tengo muchos contactos en la policía. Yo tengo una discusión con él, por el tema que sea. Y le estoy diciendo que no se meta nadie. Que es una discusión entre Lautaro y yo. Es una discusión entre Lautaro y yo. Y resulta que viene Alejandro Isaac Silva y dice, no, vos Horacio no sabes nada, que no te animás a tocarlo a Lautaro. Vos le haces algo a Lautaro y vas a ver cómo saltamos nosotros. Y yo sé que yo puedo pelear mano a mano con Lautaro y con Alejandro al mismo tiempo. O sea, si no he tenido peleas en la calle, 2 contra 1 sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que lo que hace Alejandro, más que ayudarlo a Lautaro provocándome, porque me empieza a insultar y me dice, dale, cobarde, mira cómo yo me junto acá con Lautaro y entre los dos te hacemos burla. ¿Qué está haciendo Alejandro? Alejandro lo que está haciendo es provocarme para que yo vaya y le pegue a Lautaro. ¿Qué es lo que hizo Biden? Biden dijo, te haces el malo, Putin va a ver cómo nosotros metemos la OTAN en Ucrania. Claro, pero ¿quién pagó los platos rotos? No los pagó el pueblo americano, no lo pagó Estados Unidos, lo pagó Ucrania, porque los que se murieron fueron los ucranianos. La prepotencia de Biden de creerse la policía del mundo, al único que perjudicó fue el pueblo ucraniano. Porque si Biden se callaba la boca y no intervenían, esa guerra no se daba. Si Biden propiciaba para retirar la OTAN a pesar del pedido de Zelensky, no se iba a dar esa guerra. Porque esa guerra fue provocada principalmente por Estados Unidos en su afán de intervenir con la OTAN sobre Ucrania. ¿Se entiende? Y yo acá no estoy justificando la guerra, no estoy justificando a Putin, no estoy justificando una serie de cosas que dicen que justifico. Es realismo puro, porque si sabemos que Kim Jong-un tiene un arsenal nuclear, no vamos a ir a provocar a Kim Jong-un. Y más si sé que es una persona con serios problemas que incluso ha matado a su propia familia, no va a dudar en hacer desaparecer un país entero. Entonces, ¿qué gano yo con la bravuconada? Porque una cosa es hacerme el malo diciendo, a ver, Kim Jong-un, dispara a mi casa, y quiero ver si me animaría a que disparen a mi casa. Y otra cosa es decir, a ver, dispara sobre México, a ver si te animas. ¿Qué me dirían los mexicanos si yo, como presidente de Argentina, provoco a Kim Jong-un para que dispare sobre México?
me diría, no, vos sos un enfermo. Porque los mexicanos saben que Kim Jong-un es el malo. Pero aunque sea el malo, no quieren entrar en guerra porque se van a morir los mexicanos, no se van a morir los norcoreanos. De la misma manera, Biden, por más que sepa que Putin sería el malo, ¿para qué provoca una guerra con su prepotencia? Además, Biden financió con $300 millones, y no me acuerdo si fueron 450 millones, que alguien me corrige el número final, a Ucrania. ¿Cómo creen que toma Rusia la noticia de que Estados Unidos está financiando a su enemigo? Si yo entro en una guerra con Lautaro y viene Alejandro y Alejandro le empieza a dar plata a Lautaro para que compre armamento en mi contra, ¿ustedes quién creen que voy a hacer? Si yo tengo una guerra con Lautaro y yo sé que Alejandro lo está financiando, 300 mil millones, perdón, gracias, me corrijo yo, gracias. Si yo tengo una guerra con Lautaro y yo veo que Alejandro está financiando a Lautaro, ¿qué es lo natural? Lo natural sería de que yo directamente aniquile a Lautaro antes de que Lautaro se compre un arma. Si yo sé que Lautaro mano a mano vamos a pelear con los puños y yo me siento cómodo, vamos Lautaro a pelear, pues yo encantado, o sea, me encanta la pelea, digo, vamos a pelear. Resulta que después me entero de que Alejandro le está dando dinero para que se compre un revólver. ¿Qué voy a hacer yo? Directamente en el acto, antes de que se vaya a comprar el revólver, lo agarro a las trompadas. O sea, me tengo que asegurar de que no llegue casi se me escapa algo. Que no llegue a donde venden las armas. Lo que me tengo que asegurar es eso. ¿Qué es lo que hizo Putin? Vio que estaban financiando a Ucrania y dijo, listo, tengo que eliminar el ejército ucraniano antes que se pueda reabastecer. Y acá es cierto, yo digo Biden en realidad es el Deep State. Esto es mucho más profundo. No quiero hablar ahora, querido Diego. Te tomo bien la corrección, te la tomo bien. No me molesta cuando me corrigen. Pero no, hoy no me da el tiempo para desarrollar qué es el Deep State. Ya una vez lo hablé con Ramiro. Voy a volver a hacer un vivo sobre esto de qué es el Deep State. Está bien, te lo tomo bien la corrección, pero es cierto. Pero bueno, decimos Biden porque formalmente era el presidente. Sigamos escuchando ahora la respuesta. Ask you. Bueno, puta, va a salir publicidad. Sure. Yeah. Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. Dato vinculado al tema de la retórica. Observen la posición corporal de Zelensky, la cobardía que expresa, el miedo, el desgaste, la inseguridad de Zelensky. Y observen la posición tanto de Trump como de J.D. Vance en cuanto a la seguridad de saber que están controlando la situación en pleno. Hay un control en pleno, sobre todo de J.D. Vance. J.D. Vance es el más tranquilo y sereno de todos. Es el más seguro, es el que conoce lo que está hablando. O sea, una posición de una humillación total la de Zelensky. Yeah. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But Literalmente lo estaban criticando y él dice, gracias a Dios que está acá Trump. O sea, un nivel de obsecuencia, lo están regañando y él está agradeciendo, iba a decir un comentario un poco fuerte, pero totalmente sumiso ante Trump. Trump lo está regañando con todo su equipo y él, bueno, gracias a Dios que acá está Trump, pero es un hipócrita, porque Zelensky hizo campaña por los demócratas.
Acá la gente se olvida, parece que no han seguido las elecciones. Zelensky estuvo apoyando a los demócratas. Zelensky fue los que más criticó a Donald Trump. Zelensky fue los que más apoyó a los demócratas y criticó a Donald Trump. Y acá es cierto, se rompieron los algoritmos porque normalmente somos 30. No sé qué pasó, pero bueno, sigamos. During 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was, he I killed. was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed. Bueno, Macron no es parámetro de conveniencia política. Precisamente Macron es uno de los artífices fundamentales del globalismo. Vean qué interesante, porque Macron, que ha promovido las agendas verdes en la Unión Europea, él sigue desarrollando energía nuclear. Por eso ellos le exportaron energía a Alemania después del autobombardeo que se dio del Nord Stream 2. Dato de color. And ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. Bien, voy a responder una pregunta muy buena aquí que nos dice Lautaro. ¿Por qué crees que esta conversación se hizo pública? Porque había que mandar un mensaje a Rusia. El mensaje que se da acá es un mensaje para Rusia. Este mensaje que estamos viendo hoy aquí es un mensaje exclusivamente para el pueblo ruso. Sobre todo, la humillación a Zelensky cuando se lo expulsa de la oficina oval. Porque es la forma de decirle al mundo entero, en esta conversación, Trump le está diciendo al mundo entero que efectivamente está rompiendo con la OTAN. Porque hay que recordar que ya Donald Trump tomó distancia de los organismos globalistas, como tomó distancia de la IPCC, tomó distancia de, creo que de la UNICEF. A ver si alguien me corrige ahí. Creo que tomó distancia de la UNICEF. Tomó distancia de los acuerdos de París, ese sí lo sé. Pero necesitaba tomar una distancia de las decisiones que había tomado la OTAN. Entonces, el mensaje es para el pueblo ruso, pero también para el mundo entero. Ellos rompen con esa tradición demócrata de apoyar a Zelensky. No se apoya más a Zelensky, no se apoya más a Ucrania, no se apoya más esta guerra, no se va a seguir financiando una guerra innecesaria. Que si hubiese estado Donald Trump, se hubiese estado. Y acabo de hacer comentario, porque, miren, a mí el otro día me molestó mucho que hubo gente que me trató de antisemita, pero yo no me voy a retractar. Sí es cierto que tendría que tomar distancia de Netanyahu. Y yo estoy de acuerdo. Y me parece aberrante que haya personas que no sepan distinguir lo que es ser antisemita con simplemente que uno, como director de medio periodístico, denuncie los crímenes de guerra que comete el Estado de Israel. Y eso no quiere decir que yo avalo los crímenes de Hamás. Yo no avalo ningún crimen. Lo cometa quien lo cometa. Lo que me molesta es que siempre se habla de los crímenes del terrorismo, que digo que está bien que hay que denunciarlo, pero no se dice nada del Estado de Israel, que también comete crímenes. Y el otro día lo hemos difundido en extenso. Los miembros de mi canal pueden acceder a esa entrevista que está en este canal. Si son miembros, pueden acceder. ¿Por qué lo dejamos para miembros? Porque si no, después me denuncian en el canal. Bien, que es el poder del Estado de Israel que no podemos criticar. Y acá que me desmienta si alguna vez he ido en contra de una religión. De hecho, está ya el Pecker, que me conoce personalmente, y le he dicho, y le he preguntado, vos que perteneces a esta comunidad, ¿cómo entendés
lo que sucede con Netanyahu, y me puede desmentir cualquiera. Incluso judíos ortodoxos se están oponiendo a lo que sucede con la guerra que lleva adelante Netanyahu. No se trata de avalar el terrorismo, se trata de justamente entender que la nobleza del fin no justifica la vileza de los medios. Pero bueno, ahí está respondido justamente. Es tomar distancia, no sé si se entiende el Lautaro. Es un mensaje para el mundo entero de que han cambiado los lineamientos. Y esto es un mensaje muy potente, sobre todo para Europa. Porque en Europa hay naciones que están muy alineadas al progresismo internacional y hay otras que son más cercanas a Trump, como puede ser Eslovaquia o Hungría. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count one. I've actually watched and seen. Fuerte comentario de J.D. Vance respecto a que en efecto sí se han quedado sin ejército. Hoy en Ucrania no sé si tienen un problema de que no tienen ejército, tienen que incluso recurrir a las fuerzas de reservas. Pero observen la posición de J.D. Vance, el famoso dedito señalador es cuando tenés el poder por completo de la situación. El dedo inquisidor de J.D. Vance y la posición defensiva de Zelensky. Porque él sabe que le están tirando factos. Le están tirando factos en este momento. Entonces, yo sé que hay gente que es crítica de Donald Trump. Yo mismo lo tengo que criticar cuando lo tengo que criticar. Lo he tenido que criticar varias veces. Pero es que nadie quiere una guerra. Nadie racional. Menos, o sea, sé lo que es la doctrina de la guerra justa. Pero pasa que acá este tema fue muy manipulado por la prensa internacional. Fue un tema muy manipulado por la prensa internacional. Entonces, esta guerra se pudo haber evitado. Y eso no quiere decir que acá Vladimir Putin es el santo inmaculado y Zelensky es el anticristo. Esto quiere decir que acá hubo personas que no entendieron lo que es el realismo político. Y la falta de comprensión y caer en esos idealismos baratos llevó a que efectivamente en la realidad se murieron personas inocentes. Se murieron personas inocentes porque hay gente que sigue creyendo en ese delirio místico de los tratados internacionales, que son delirios místicos. Porque en la realidad lo que importa es, cuando vos metés a dos personas en la habitación, el que sale vivo es el más fuerte. No importa si tuvo que clavar una lapicera en el cuello o si lo convenció el otro que tome cicuta. Al final el camino que queda vivo es el que tenía la razón en términos realistas. Estoy hablando de poder político, no de la ética y todas estas cuestiones. No. Entonces, esta es la realidad. Los hechos son estos. Después tenemos interpretaciones, digamos, ¿no? Porque esta guerra fue financiada también por Estados Unidos y hubo mucho lavado de dinero por parte de los demócratas. 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares para financiar una matanza innecesaria que se puede resolver diplomáticamente. The stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. Lo haré ahora mismo en QuickBooks. Solo We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing.
No, la forma en la que Donald Trump, esto a nivel retórico del lenguaje corporal es único. O sea, a Donald Trump le pueden criticar muchas cosas, pero no que es un mal orador, porque tiene un control de la situación siempre y en cada debate. La verdad que es genial. Y por cierto, ese es un recurso muy barato que usa Zelensky, decirle, no, bueno, pero miren que ustedes algún día pueden estar en guerra. Sí, pero no, o sea, la realidad es que los que están en guerra hoy son Ucrania y Rusia, no están en guerra Estados Unidos. Entonces, no puede ir el presidente Zelensky a decirle a un país que no está en guerra cómo tienen que lidiar con su guerra. O sea, porque el que se metió en la guerra fue Zelensky, no se metió Estados Unidos. Pasa que si Zelensky dice, entré a la guerra, culpa de Biden, está reconociendo que los demócratas le manejaban el país a distancia. Zelensky está totalmente destruido, igual que Ucrania. Y J.D. Vance le está diciendo la clave. Nosotros estamos evitando que destruyan tu país. Nosotros estamos evitando que destruyan tu país. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very Yo creo que a Zelensky solamente le faltaba largarse a llorar. Sinceramente lo digo. disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect you to far more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you Personalmente, no he estado solo porque tuvo el apoyo de la OTAN y tuvo, por ejemplo, el financiamiento de Estados Unidos, que fue de más de 300.000 millones de dólares. I the said stupid thank you. president $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited Miren el control. Hay detalles que usted, a ver, no quiero salirme del análisis político, ¿no? Pero este es un dato que me gustaría que tengan en cuenta a nivel de retórica que yo doy en mis clases. Así que tomen. Ahí le marca los 350.000 millones de $50 dólares. billion. ¿no? You We voted gave for you your president. military equipment. Miren, observen, primero le marca que nunca estuvieron solos, porque le dieron hasta el apoyo militar, le enviaron ejército, le enviaron armas, le enviaron tanques, le enviaron aviones, le enviaron 350.000 millones de dólares. Pero observen esto. You And you voted men for are your brave. president. Ahí Zelensky, fíjense en la mirada, está como queriendo volver a tomar el control de la conversación. Observen el gesto de bronca natural que tiene Donald Trump y Zelensky queriendo avanzar sobre él, queriendo hablar sobre él. Pero observen la diferencia entre un alfa y un beta. But they had to use our military. What about West? Zelensky empieza a mirar hacia el costado buscando aprobación, eso es muy natural cuando nosotros nos sentimos incómodos, me pasa a mí en las conferencias, cuando te das un poco incómodo, buscas la mirada de aprobación de alguien que está en el público. A mí me pasa cuando estoy, por ejemplo, en Guadalajara, que siempre me va a ver, por ejemplo, mi amiga Mónica Rodríguez, entonces busco la mirada con ella, porque como que te sentís más cómodo, porque tienes a alguien que te está haciendo, sí, está diciendo las cosas bien, no estás solo. Y bien cómo
el famoso dedo inquisidor de Trump marcándole la pauta de la conversación. If you didn't have our Ahí, miren, esa foto muestra cómo se domina una conversación. Esa foto muestra que a mí me llega a tocar un presidente así, decir, pero ¿qué me venía a tocar? Saqué la mano de un golpe, decir, ¿qué me venía a tocar? ¿Quién te dio permiso de tocarme? Pero miren la sumisión de Zelensky, porque lo natural es cuando alguien te toca, cuando alguien te pone la mano, te empuja, decir, che, vos sos como ese perrito que están domesticando, quédate quietito. Como haces con un niño, te quedas ahí quietito. military equipment. You invited If me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have Mira, es la foto del niño regañado por el padre. Literalmente, esa es la foto del niño. Esa es la segunda foto. Esto realmente para sacar una captura de cada momento. been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that there, thank you accept to that, American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- don't please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, No, no puede basurear así, pobre Zelensky. No puede basurear así realmente, pero bueno, igual se lo merece. O sea, Zelensky se lo merece. Pero pasa que ese es el realismo político. O sea, Zelensky malgastaron todo el dinero, entraron en una guerra innecesaria y hoy no se puede sostener económicamente esa guerra. No se puede sostener una guerra porque Rusia se hubiese querido realmente. Y yo no es que defiendo a Putin, pero soy realista. Si realmente Putin hubiese querido, por la dimensión militar que tiene Rusia, con el ejército de reserva de Rusia podría haber aniquilado en un mes a toda Ucrania. Lo único que quería Putin era marcar su posición en el mundo recuperando Crimea y el territorio de Donbass. Y era una cuestión principalmente, es cierto que tiene un tráfico comercial muy fuerte Crimea, es cierto, pero era una cuestión simbólica, nada más. Era principalmente una cuestión simbólica de querer frenar la OTAN, una OTAN que ya había avanzado sobre muchas naciones satélites de la ex Unión Soviética. No estoy justificando a Putin, no estoy justificando a nadie, estoy diciendo que las cosas se dirigen en términos internacionales por el poderío militar. Y hoy no es que Occidente y la OTAN estén en condiciones de entrar en una guerra. No están en condiciones. No están en condiciones. Entonces, acá hay mucho que hablar. Respecto, por ejemplo, la autodeterminación de Donbass, respecto al reclamo histórico que había sobre Crimea, por ejemplo. De por sí Ucrania y tantas naciones más fueron un invento de Stalin para ganar más votos en la ONU, siendo así, explicándolo en términos muy simples, ¿no? Esto es lo que yo puedo marcar. Bien. Y esto es lo que quería justamente comunicarles, es decir, lo que para mí es finalmente una toma de posición. Conclusión, esto es una toma de posición que tiene Donald Trump para marcar su distancia ya total y definitiva con Ucrania, que le ha significado un costo al pueblo americano, estadounidense, para ser más técnicos, de 350.000 millones de dólares, y empezar también a tomar distancia de la OTAN. Digamos, él no quiere, como lo ha sabido decir también J.D. Vance, no quieren que Estados Unidos siga siendo la policía del mundo. Me parece algo positivo. Esperemos que algún día tome la misma distancia con Netanyahu. Y yo ahí sí diría, acá hay una total coherencia. Pero si no se toma distancia con Netanyahu, es
como diríamos, una de cal y una de arena. Es mi criterio, no soy especialista en materia de política internacional, pero es la lectura que yo hago al respecto. ¿Bien?